Vamos a hablar sobre un ensayo sobre la reforma agraria peruana. La reforma agraria promulgada el 24 de junio de 1969 mediante el decreto de ley 17716, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada liberado por Juan Velasco Alvarado, representa el hito más transformador y polémico de la historia contemporánea del Perú. Este proceso fue la culminación del ciclo de cambios radicales que buscaban poner fin a la era oligárquica y un sistema de tenencia de tierras extremadamente injusto. Antes de 1969, el país presentaba una concentración de propiedad alarmante. El 1% de las unidades agropecuarias controlaba el 82% de las tierras, mientras la mayoría de la población rural vivía en condiciones de pobreza y servidumbre. Nuestra postura sobre la reforma agraria peruana fue que fue beneficiosa y necesaria para la conformación del Perú actual. Si es bien, es innegable que representó un fracaso técnico y económico en el corto plazo debido a una gestión estatal deficiente y modelos asociativos utópicos, su impacto fue positivo, al liquidar el orden oligárquico antimoderno, erradicar la explotación humana servil y sentar las bases de la ciudadanía para millones de peruanos. Sin esa ruptura radical, la integración nacional y la estabilidad democrática posterior habrían sido inalcanzables. Bueno, como punto más importante que tenemos es el aspecto político. Dentro del aspecto político lo dividimos en 5 ideas. Una de las primeras ideas es el golpe de Estado de 1968. Las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Fernando Belaúnde y se instauró un golpe militar liderado por Juan Velasco. El punto número 2 es el cierre del Congreso. El poder legislativo fue disuelto, el gobierno concentró el poder en el Ejecutivo y en las Fuerzas Armadas. El punto número 3 tenemos la suspensión de los partidos políticos. Los partidos tradicionales perdieron influencia y no se realizaron elecciones democráticas durante ese periodo. El punto número 4 tenemos mayor intervención del Estado. El Estado asumió un papel central en la economía y en las decisiones políticas. Se nacionalizaron empresas consideradas estratégicas. El punto número 5 fue la participación popular. Se promovió la participación de campesinos y trabajadores mediante organizaciones sociales. Se buscó reducir el poder de las élites tradicionales. Hablaremos acerca del aspecto económico en la reforma agraria. Únicamente fue un fracaso a corto plazo, pero también a largo plazo fue beneficioso para el campesino, ya que esto se dio en que se dieron las divisiones de tierras, se le dio mayor protagonismo a lo que es el sector campesino. Pero como consecuencia de esto, también el Estado creó cooperativas, creó como es la Cooperativa Agraria de Producción, el SAIS. Pero como los campesinos no tenían experiencia en cuanto a la distribución, a las gestiones, esto también tuvo consecuencias como es la mala administración, la falta de planificación y baja productividad. Esta organización de empresas la diseñaron como asociación agropecuaria, ¿no? También tuvo otro problema de modelo, como la escasez de maquinaria, el insumo, los endeudamientos de la cooperativa, la burocracia y todo. Por otra parte está lo que es el problema del sesgo urbano, la concentración de productos agrícolas, la alimentación barata para las ciudades, los menores ingresos para el campesino. Esto también trajo consecuencias económicas como el retroceso de la productividad agrícola, la descapacitación a largo plazo, menor inversión en el campo. Y por otra parte está la alternativa de aspectos positivos. ¿Por qué? Porque de esta manera perdió la reforma y se rompió la atadura a lo que estaban expuestos o atados, ¿no? Los campesinos, que era la servidumbre. Se le dio también mayor protagonismo al campesino, abandonando la autonomía de los que estaban coluidos a la tierra. También se liberó lo que es el espíritu de emprendedor y la iniciativa a la individualidad. Por eso es que se podría decir que fue beneficioso a largo plazo, pero a corto plazo fue malo, porque de cierta manera los campesinos no tenían experiencia. En el aspecto social podemos ver que se dio la eliminación del comunalismo y del latifundismo, ¿no? Es un sistema donde se daba el servidumbre de los campesinos. Y aparte de que, si bien los campesinos trabajan a través del peonaje y del peonaje donde servían a la clase oligárquica terrateniente, que era un grupo cerrado social que impidía que el Estado tuviera una comunicación directa con los campesinos. Entonces, ahí, con la reforma agraria, se dio la creación de las cooperativas. Las cooperativas era el, la unión o común de propiedades que representaban a los campesinos, pero no una representación total porque eran representados por ingenieros o burócratas, los cuales en su mayoría no sabían hablar la quechua, su idioma materno. Entonces, ¿cómo se podía representar un pueblo si tú no puedes hablar su idioma? Y otro de los casos es que los gremios tuvieron la idea de que, si bien apoyaron la expropiación de tierras, no apoyaron el sistema de las cooperativas, porque las cooperativas no representaban al pueblo. Si bien el Estado había puesto este sistema no era durable para el tiempo. Uno de los mecanismos que se tomó es el hecho de que se dio en los pueblos, las comunidades, al ver que no había una representación de las cooperativas, ellos mismos empezaron a tomar las haciendas y los fondos por su mismo mecanismo. Y se dio los minifundos, que eran la separación de tierras o la repartición de tierras por menos de 2 hectáreas. Eso quiere decir que individualmente cada campesino le tocaba menos de 2 hectáreas, que simplemente era para la subsistencia de ellos y no para lo que se estaba acostumbrado, que era en las haciendas, que era en su mayoría que era para exportar, ¿no?
no se podía dar ese fin porque era simplemente para su subsistencia de estos. Aparte de ello, la descapitalización de las industrias, porque las industrias que se expropiaron mayormente en Lima, se quedaron sin inversión, pues la mayormente la inversión traía la tecnología, y al no ver tecnología e inversión, se quedaron las mismas, la expropiación se quedó ahí. Bueno, ya para finalizar, podemos concluir que la reforma agraria de 1969 fue un parteaguas histórico que dividió la historia del Perú en dos. Políticamente fue beneficioso al desmantelar la hegemonía oligárquica que asfixiaba la modernización nacional. Socialmente fue un éxito al erradicar la servidumbre colonial y otorgar dignidad y derechos políticos a la mayoría de indígenas. Sin embargo, es innegable que su costo económico fue alto, debido a modelos asociativos impuestos del Estado y a políticas centralistas que castigaban a la rentabilidad del agro, ¿no? Bueno, luego el campo fue fragmentado en minifundios que aún hoy enfrentan retos de competitividad. A pesar de estos errores técnicos, el balance final favorece a la reforma, ¿no? El Perú actual, aún con todas sus imperfecciones, es una nación más integrada y democrática, ya que en 1969 se decidió que el patrón no iba a comer más de la pobreza del campesino. Entonces, podemos definir que la reforma no solamente redistribuyó tierras, sino también redistribuyó lo que es el derecho a existir como ciudadano en el Perú. Bueno, ya para finalizar, eso sería todo de parte mía y de mi grupo. ¿Algún otro comentario de ustedes, compañeros? Eso sería todo, gracias. Gracias.